Pausa publicitaria. Recuerda que, si deseas apoyarme, puedes hacer una donación a mi cuenta de PayPal. Cualquier contribución será bienvenida. Muchas gracias por su generoso apoyo, y disculpen la interrupción. Raiden contemplaba el desvanecerse de los días como quien observa la corriente de un río que jamás se detiene. El tiempo parecía burlarse de ella, escurridizo y etéreo, mientras asistía cada mañana al lado de aquel hombre que yacía inerte, despojado de voz, atrapado en algún rincón ignoto de sus propias sombras. Él permanecía en silencio, pero ella llenaba el cuarto con palabras triviales, susurros disfrazados de informes médicos, como si al conjurar su monólogo incesante pudiese infundirle vida o tal vez arrancarle una respuesta, un destello que insinuara algún secreto compartido. Hoy canalizaré 20 gramos de corticosteroides. Tu cuerpo insiste en exhalar sangre, un fluido rebelde que insiste en manchar mis sábanas blancas, comentó, con una indiferencia simulada que apenas lograba contener una inquietud malsana. Se movía entre frascos y jeringas como una sacerdotisa de la ciencia, y cada palabra, cada gesto, parecía tejer un vínculo impalpable, un hilo trágico e invisible que los unía en la soledad de aquella habitación blanca. Él seguía sin responder, inmerso en su letargo inexpugnable. Raiden continuaba, como si aquellas frases fueran el único bálsamo para su propia desolación. Tu traumatismo craneal en el lado izquierdo sigue sangrando, quizá es hora de un poco de ibuprofeno. Y mientras inyectaba la solución, el silencio de aquel hombre respondía con la misma indiferencia de un sueño sin despertar. Los días pasaban, y la rutina se volvía una extraña forma de intimidad, una danza sutil en la que Raiden ofrecía cada fragmento de su tiempo a cambio de nada, sabiendo que sus palabras no encontrarían jamás eco en esa alma ausente. Tendrás que hablarme un poco de ti cuando sanes, ¿sabes? Murmuraba entre el sonido clínico de las máquinas, en un tono que parecía deslizarse entre lo profesional y lo confesional. El tiempo se arrastraba lento, y a veces, en las horas inciertas de la madrugada, el hombre abría los ojos, y un destello pasajero parecía iluminar la penumbra de su mirada. Raiden lo notaba y fingía cierta jovialidad, como si aquel juego fuese su única forma de sostenerse entre las sombras. Oh. El paciente ha despertado. Bien, hora de un chequeo rápido. Creo que me he convertido en tu madre, cuidándote todos los días sin recibir nada a cambio, albergándote bajo mi techo. Un murmullo se escapaba de sus labios, y en aquel instante, algo en el rostro del hombre pareció responder, un leve reflejo de lo que podría ser una sonrisa, efímera como un destello en medio de la tormenta. Raiden dejó escapar una risa breve, irónica, disimulando una ternura que no se atrevía a reconocer. Al fin, una reacción, dijo, en un tono cálido que intentaba fingir un sarcasmo que jamás lograba sostener. Y así, día tras día, Raiden tejía su monólogo, atrapada en la maraña de un amor silencioso, inexpresado, un vínculo que se nutría del vacío y de la espera, de las palabras que él nunca respondería y de los anhelos que nunca confesaría. Y así transcurrieron los días, como gotas de lluvia que caían implacables sobre el rostro de Raiden, día tras día, en la misma rutina de palabras y gestos que había aprendido a ejecutar sin esfuerzo, como si esa extraña compañía hubiera empezado a gravitar en su vida. La torpeza inicial, aquella vergüenza sutil que la asaltaba al hablar en voz alta frente a alguien que no respondía, se desvaneció tras semanas de silentes cuidados, reemplazada por una costumbre extraña y, en algún rincón de su ser, una quieta satisfacción. Había leído que el humor podía ser un remedio eficaz para el alma adormecida, así que en sus días y noches de guardia inventaba comentarios ligeros, anécdotas ficticias que lo hacían sonreír en su imaginación, aun si los labios de él no se movían. Pero una noche, cuando Inazuma se cubría de tormentas que desfilaban como sombras feroces en el cielo, un murmullo distinto se infiltró en la calma inquietante de la madrugada. Fue un sonido frágil, casi un susurro de pasos erráticos, acompañado por quejidos que parecían emerger de algún rincón remoto de aquel hombre. Raiden, envuelta en el aturdimiento del sueño, bajó desde su habitación con los ojos aún nublados, sintiendo el eco de las pisadas resonar en el vacío de la casa. Al llegar al balcón, una escena tan absurda como trágica se desplegó ante sus ojos.
Él, el paciente que había custodiado en el mutismo de los días, se encontraba allí de pie, bajo la tormenta implacable, con la lluvia deslizándose por su rostro como lágrimas que la noche se encargaba de ocultar. Raiden entrecerró los ojos, sin saber si aquello era un espejismo, una invención más de sus madrugadas solitarias. Pero la sensación de su piel, fría y mojada, cuando lo tomó del brazo, le devolvió la certeza de que era real. Me alegra verte así, ¿sabes? Pero despertar a alguien en plena noche es un gesto de mala educación, murmuró, con una sonrisa que intentaba esconder su propio desconcierto. Y más aún si es para tragarte toda la lluvia de Inazuma. Lo único que ganarás será un resfriado, ten un poco más de cuidado. El hombre intentó responder, su voz apenas un murmullo que el viento destrozaba antes de llegar hasta ella. Perdón, tartamudeó, en un tono quebrado, como si aquellas palabras fueran las primeras en un idioma que apenas recordaba. Raiden sintió, inesperadamente, una risa suave escapársele, esa risa que solo nace de la ironía dolorosa de ver un milagro en lo cotidiano. Así que has vuelto al mundo de los que hablan, es un buen progreso, ¿sabes? Y tienes una voz dulce, dijo, en un susurro que era mitad consuelo, mitad confesión, mientras apretaba con delicadeza el brazo que sostenía. La tormenta continuaba rugiendo a su alrededor, y él solo se quejaba, temblando por el frío que se aferraba a su piel, mientras Raiden, en silencio, percibía cómo la distancia que los separaba era, de algún modo, inabarcable. La lluvia caía, densa, como lágrimas que ella tampoco sabía que compartía. Vaya descaro. ¿Te atreves a quejarte después de pasar toda la noche empapándote en la lluvia? Exclamó Raiden, sin ocultar la mezcla de reproche y diversión en su voz, mientras sus manos se apresuraban a despojarlo de la ropa húmeda que se adhería a su piel como un manto de hielo. Los finos pliegues de su kimono, empapados y arruinados, caían al suelo con un susurro de derrota. ¿Sabes? Ya son 6 kimonos que has echado a perder, murmuró ella, sus dedos temblando levemente, atrapados en un ritual que de algún modo la perturbaba y fascinaba. El joven intentó responder, pero sus labios solo dejaron escapar un jadeo ahogado, un intento infructuoso de devolverle la palabra. No te esfuerces, dijo ella con suavidad, una ternura que brotaba de un rincón inesperado de su alma mientras le quitaba la última prenda. Creo que tengo agua caliente en la tina. Su voz resonó con una delicadeza que ella misma desconocía, y entonces él, despojado de todo, comenzó a avanzar, sus pasos torpes y lentos sobre el suelo frío. Raiden, sin poder evitarlo, aplaudió levemente, como si cada paso de él fuera una pequeña victoria. Mírate. Ya puedes solo. Murmuró, su tono alegre y despreocupado, aunque en su interior el desconcierto crecía. Esa chispa de jovialidad que había escapado de su ser le resultaba extraña, casi ajena, como si una versión desconocida de sí misma hubiese tomado control en ese instante. La noche se deslizó silenciosa, y el día llegó, trayendo consigo una luz más intensa de lo habitual. Al bajar las escaleras, Raiden escuchó un ruido ligero, un susurro de movimiento que la hizo detenerse. Miró y allí estaba él, el hombre que hasta hacía poco yacía inerte, ahora intentando estirarse con torpeza, sus músculos esforzándose por recuperar una vitalidad extraviada. ¿Eh? Murmuró ella, desconcertada, observándolo mientras él alzaba una mano en un gesto de saludo antes de que sus piernas, agotadas, cedieran nuevamente, dejándolo caer al suelo en un acto de rendición silenciosa. 12 segundos, pensó él, su mirada fija en el rostro de Raiden, cuyas hebras de cabello púrpura parecían envolverla en una aura de misterio. Buenos días, paciente Kun, dijo ella con un toque de ironía, como si en su voz flotara un secreto que él nunca llegaría a comprender. Él, con esfuerzo, logró articular una palabra. Hola. Raiden quedó en suspenso, sus ojos abriéndose levemente en un gesto de sorpresa. Vaya. Ayer no podías decir ni una palabra, eso es un buen avance, ¿sabes? Murmuró, una sonrisa sutil bailando en sus labios, mientras él la miraba, dejándose envolver por la melodía de su voz, con una risa tenue que apenas asomaba en su rostro, como si aquel gesto, pequeño y efímero, fuera un tributo silencioso a la conexión que, sin palabras, ambos habían comenzado a construir.
Bien, veo que puedes hablar un poco, así que me gustaría saber tu nombre, dijo Raiden, con una leve chispa de curiosidad en su voz mientras observaba cómo él intentaba incorporarse, solo para desplomarse de nuevo, derrotado por sus propios límites. Un rastro de sangre, imperceptible y cruel, comenzaba a teñir su piel pálida, como si su cuerpo le recordara lo frágil que aún era. «¿Eres realmente terco?», murmuró ella, con una mezcla de frustración y algo que rozaba la ternura. «Soy Goku», susurró él con voz temblorosa, arrancando cada palabra de un esfuerzo agónico que parecía drenarlo hasta el último aliento. «Goku», repitió ella, intrigada, como si el sonido de aquel nombre acariciara algún eco desconocido en su memoria. Él asintió, y la simplicidad de su respuesta la hizo sonreír. «Bien, Goku, es un placer. Yo soy Raiden, gobernante del reino de Inazuma», respondió, con una gravedad que velaba el leve humor escondido en su tono. De alguna manera, en la solemnidad de esas palabras, parecía fundirse algo verdadero, como si aquella presentación trascendiera lo anecdótico y revelara algo más profundo. Un breve silencio se deslizó entre ellos, denso como una bruma, y Raiden, bajando la mirada, dejó que su voz suavizara el espacio que los separaba. «¿Quieres que te cuente cómo llegaste aquí, o prefieres no hablar?», preguntó, observando cómo Goku asentía débilmente, sus labios dejando escapar un leve habla, no hay problema, mientras se sentaba, tratando de hallar alguna postura en la que el dolor le permitiera escucharla sin desfallecer. Raiden suspiró, sus ojos vagando por la nada, como si aquel recuerdo reciente emergiera de una niebla borrosa. «En realidad no sé demasiado. Te encontré en una nave, en medio de la tormenta, aterrizaste en este lugar como un espejismo, apenas un cuerpo inmóvil bajo la lluvia, y te traje aquí para cuidar de tus heridas. Eso es todo», murmuró, su voz deslizándose como un susurro que se perdía en la vastedad de la habitación. Goku asintió, sus pensamientos suspendidos entre la neblina de su propio desconcierto y el peso de las palabras de Raiden. Pero pronto, un dolor agudo se apoderó de su cabeza, un latido intenso que lo hizo gemir en silencio, como si aquel pasado fragmentado comenzara a herirlo desde adentro. «No te esfuerces», le dijo ella, inclinándose levemente, con un tono que revelaba una ternura extraña, casi maternal, pero teñida de una solemnidad imperturbable. «Sufriste un trauma profundo, las heridas que llevas no son solo visibles, toma calma». Goku cerró los ojos, dejándose envolver por la voz de Raiden, como si en cada palabra encontrara un refugio en medio de la tempestad de su mente. Era como si aquel lugar, extraño e inmenso, donde cada sonido se apagaba con la misma facilidad que surgía, fuera el único refugio que su alma herida había encontrado en ese mundo incierto. De pronto, el cuerpo de Goku se desplomó nuevamente, su conciencia arrebatada por un golpe invisible, un eco sordo que retumbó en su cabeza, aunque no tan brutal como los anteriores. «Maldita sea», murmuró Raiden, apretando los dientes mientras se apresuraba a sostenerlo antes de que su caída se tornara aún más cruel. Con una mezcla de determinación y preocupación, lo llevó de vuelta al futón, acomodándolo con esmero, colocando un sinfín de almohadas bajo su cabeza, como si de esa manera pudiera aliviar el tormento invisible que carcomía su cuerpo. Observó su rostro pálido y, por un instante fugaz, sintió una punzada de tristeza, una sombra que apenas alcanzaba a comprender, como si aquel desconocido le hubiera ofrecido, sin querer, un fragmento de su propia desolación. Raiden suspiró, permitiendo que la preocupación enraizara en su pecho, y se encaminó hacia la cocina, sus pensamientos ocupados en un sencillo objetivo: preparar algo de comida para él, para cuando sus ojos volvieran a abrirse a ese mundo frágil y confuso. Sin embargo, el tiempo se estiraba, los minutos se deslizaban con una lentitud abrumadora, y las horas pasaban sin que él mostrara señal alguna de despertar. Finalmente, tras lo que parecieron eternidades, Goku abrió los ojos, aunque su semblante lucía deshecho, como si aquella breve caída en el abismo lo hubiera reducido a una versión aún más frágil de sí mismo. Intentó moverse, pero su cuerpo lo traicionó. Cada músculo y articulación parecían negarse, como si una fuerza invisible lo sujetara, atrapándolo en un estado de debilidad absoluta, similar a la primera vez en que Raiden lo había encontrado, vulnerable e indefenso bajo la lluvia.